Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos la cultura aymara, segunda parte. Vamos a hablar ahora del idioma. El aymara o hakaru, que significa literalmente la lengua de los hombres, es un idioma que vimos en el anterior video, aparece más o menos en el siglo II antes de Cristo, se extiende por la región del Perú central y por la costa norte del Perú. Y eventualmente, cuando los aymaras conquisten el altiplano boliviano, se va a extender a la región de lo que hoy corresponde a Bolivia. Bien, los pueblos que antes ocupaban esos lugares, los puquinas y los uruquillas, conservan su lengua dentro de la sociedad aymara como medio de ser diferenciados y no integrados dentro de la sociedad aymara con los mismos derechos. Bien, hay que decir también en el campo artístico que los aymaras construyeron unos mausoleos para héroes que se llaman chulpas, que justamente son tumbas hechas para personajes que se destacaron en las guerras y que están enterrados dentro de estos monumentos. Podemos ver que tienen una puerta muy pequeña, no tan grande como para que entre una persona, pero para que sí se pueda ver qué hay dentro, ¿no? No tienen policromía, es decir, no tienen color, es el color natural del adobe con el que están hechas. Y también hay que decir que, aunque hay algunas chulpas que sí tienen color, se ha identificado que han sido pintadas por incas, entonces no vamos a tocarlas en esta ocasión. Bien, dentro de la chulpa puede haber uno o varios cadáveres de héroes de guerra, ¿no? Que están enterrados en fardos funerarios y que son visibles cuando uno se aproxima a la entrada de la chulpa, ¿no? Y obviamente recalco que son héroes de guerra, ¿no? No son reyes y tampoco han sido considerados como si fueran dioses. Bien, vamos a hablar un poco de la textilería aymara. Generalmente los textiles siguen franjas largas de tejido con poco manejo de colores y generalmente con una franja central claramente identificable. Aquí tenemos otro ejemplo de textil aymara, donde se notan las franjas a los costados, ¿no? Y un gran campo central sin ninguna decoración. Y en estos suelen ser los colores típicos de los pueblos aymaras. Bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de la religión. Se ha identificado a un dios aymara importante que recibe varios nombres: Tuapaca, Arnawan, Tunuupa o Ekaco, ¿no? Al parecer todos estos nombres aluden al mismo personaje, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de él. Bien, se lo representa como un hombre blanco, de ojos claros y vestido con una túnica, es decir, una vestimenta más larga que los mismos aymaras usaban, ¿no? Y que habría estado viviendo, ¿no? En la región desde, digamos, desde Carabaya, que corresponde al norte del lago Titicaca, desplazándose hacia el mismo lago, y en toda esa región él predicaba, ¿no? Una nueva moral distinta a la que practicaban los aymaras, es decir, en síntesis, predicaba que se ame al prójimo, ¿no? Como a sí mismo y que se haga el bien al prójimo, ¿no? Incluso a los enemigos. Y eso no iba de acuerdo con la moral entonces vigente entre los aymaras, donde a los de la propia comunidad sí convenía hacerles todo el bien posible, pero a los que eran fuera de la comunidad, pues no tenían derecho a ninguna conmiseración, ¿no? Entonces, digámoslo así, su doctrina era completamente novedosa, ¿no? Eh, por lo menos para la época en la que eh, vivían esos pueblos aymaras en esa región, ¿no? Obviamente estamos hablando de tiempos pre-incas inclusive, ¿no? Y además, cuando predicaba lo hacía con una cruz, y en esta foto les muestro la original cruz que utilizaba Tunupa, ¿no? Pero que ha sido pintada con Cristo encima, ¿no? Esta se encuentra en Carabobo. Y obviamente también se le han puesto adornos de plata, pero es la cruz original que utilizó Tunupa cuando recorrió la región del lago Titicaca. Bien,
Se cuenta que Tunupa había hecho varios milagros en varios lugares, pero que finalmente había conseguido enemigos, ¿no? Y de hecho uno de ellos, Wakasa, decide acabar de una vez por todas con él y es lanzado al lago Titicaca amarrado a una balsa para que muera en medio del lago, ¿no? Digámoslo así, por el frío intenso de la noche y también por el intenso calor del sol altiplánico de día. Bien, sin embargo, Tunupa es empujado por el viento a una orilla y a su paso se abriría el río que va a comunicar el lago Titicaca con el lago Auliagas, o Auliaca, que actualmente se llama Desaguadero y cuyo antiguo nombre parece haber sido Chacamarca, ¿no? Entonces, Tunupa llegaría hasta el actual lago Popo, Ururu, mejor dicho, y Popo, ¿no? Y entonces en esa región que es ayudado por dos hermanas que se llamaban Quesintú y Umantú, ¿no? Que lo liberan y a partir de aquí hay muchas versiones, incluso contradictorias, ¿no? Pero podríamos resumir diciendo que después de esta ayuda desaparece rumbo al mar, o sea, se va hacia la región del mar y desaparece, por lo menos de la historia aymara, ¿no? Al escuchar esta historia, los misioneros, ¿no? Cuando se enteraron, se sorprendieron muchísimo, ¿no? Y de hecho pidieron a los aymaras pruebas de que realmente había pasado por ahí alguien con esas características y les dijeron, bueno, tenemos enterrada su cruz en tal lugar y en Carabuco, puesto, desenterraron la cruz, la encontraron y es la que les mostré en la foto, ¿no? Y por eso los misioneros consideraron, ¿no? Que la Santa Cruz de Carabuco había sido llevada ahí por nada menos que uno de los apóstoles de Cristo, San Bartolomé, ¿no? Habrá que decir que San Bartolomé, uno de los dos apóstoles, no llegó a América, ¿no? Y además él vivió pues al inicio de la edad cristiana, ¿no? Y los aymaras hemos visto bueno, llegaron a la región de Bolivia, pues más de 1000 años después, ¿no? Entonces no puede ser el mismo personaje. Pero los misioneros lo asociaron con San Bartolomé, que fue un apóstol que se fue a evangelizar a la región de Etiopía y de hecho murió ahí en Etiopía, ¿no? Pero como no se sabía dónde había ido a parar San Bartolomé, entonces dijeron, bueno, ¿será que habrá venido por América? Y por eso se lo representó generalmente como si fuera el apóstol San Bartolomé, pero sabemos que eso no ha sido posible. Bien, habían otros, perdón, habría que decir también que Tunupa, ¿no? Si bien al parecer fue un personaje de verdad histórico, ¿no? Pero con el paso del tiempo fue considerado un dios aymara, ¿no? Fue deificado y de hecho se lo asoció con la abundancia, ¿no? También se lo asoció con el trueno y el rayo. Vamos a ver luego a Illapa, el dios del rayo, ¿no? Y finalmente, bueno, actualmente no se lo conoce tanto como Tunupa, sino como Ekaco o Ekeko, ¿no? En la pronunciación actual, que tiene inclusive una feria en su honor, la Feria de Alacitas, ¿no? Recordando esta larga tradición de memoria de ese personaje histórico. Bien, pasaremos ahora a hablar de otros dioses. Se adoraba también a Viracocha, con Tixi-Viracocha, que probablemente es el señor de los báculos, un dios de origen chavín, el dios principal del periodo Tihuanacota, y como los aymaras estuvieron bastantes siglos bajo el control de Huari y de Tiwanaku, probablemente adoptaron como dios propio. También tenían a la diosa Pachamama, que sería una divinidad secundaria. Mamaquella, el que es la Luna, el satélite que da vueltas alrededor del planeta Tierra, ¿no? Otra diosa secundaria. La Pachamama podría ser asociada al planeta directamente. Illapa, el dios del rayo, y muchas huacas regionales, es decir, cada
digámoslo, cada comunidad, ¿no? Cada ayllu, ¿no? Tenía una huaca que correspondería a su primer ancestro y con el paso del tiempo, este primer ancestro solía ser deificado. Probablemente en la mayor parte de los casos correspondía a uno de sus reyes, esta huaca, aquel que haya conquistado tal vez un determinado territorio y con el paso del tiempo era adorado, ¿no? Como un ser divino. Bien, entonces habrá que decir que cada pueblo tenía por lo menos una huaca, pero parece ser que había más. Bien, listo. ¿Qué se hacía con las huacas? Pues eran honradas con sacrificios humanos. Aquí podemos ver un dibujo de, bueno, estilo incaico, ¿no? Que nos muestra a los ídolos y huacas de los Chinchaysuyos. Podemos ver que aquí está al parecer en un hueco de un gran árbol la momia del primer ancestro, la huaca, ¿no? Se ha encendido una fogata y se va a arrojar un niño vivo como ofrenda para la huaca, ¿no? Entonces habrá que decir que cada huaca tenía sus propias preferencias en cuanto a sacrificios humanos, ¿no? Y también habrá que decir que si, al parecer, ¿no? No había sacrificios en gran cantidad, pero sí regularmente, uno cada año para la huaca. Y puede haber habido distintos tipos de sacrificios. Aquí les muestro una foto de una doncella que fue sacrificada, aunque es por los incas, pero es posible que haya sido una doncella aymara, propiamente dicha. Bien, bueno, finalmente vamos a hablar algunos aspectos característicos del comportamiento aymara. Habrá que decir que en la guerra fueron extremadamente crueles, es decir, y cuando empezaba la guerra, para ellos era el tiempo del Auca, que significa eso, que es el tiempo donde hay que destruir al enemigo y hacerle sufrir al máximo antes de acabar con él. Pero la característica es una guerra sin ningún tipo de piedad y conmiseración, ¿no? Para los que son identificados como enemigos. De esta manera se explica que prácticamente exterminan a los puquinas a la caída de Tiwanaku. Y habrá que decir que como las naciones aymaras peleaban unas contra otras, en varias regiones se ha visto que la guerra era sumamente habitual y se construyeron muchas fortalezas por la periodicidad tan habitual de guerras. Bien, vamos a ver ahora algo de la historia de los aymaras. Habrá que mencionarse que, aunque ya vimos en el anterior video que el idioma aymara aparece más o menos 2 siglos antes de Cristo y que las culturas Nazca y Paracas al parecer eran aymara hablantes, pero tal vez los pueblos que han llegado a Bolivia han sido de aquellos que habitaban en la región del Cusco, tal vez aquellos que los cronistas han identificado como choquelas, que son conquistados por los aymaras de estas otras culturas antes mencionadas, son aymarizados, ¿no? Aprenden el aymara, y son esos pueblos los que eventualmente se van a desplazar a lo que hoy es Bolivia, ¿no? Y el norte de Chile, ¿no? Parece ser que ese desplazamiento se iniciaría más o menos en el siglo X, ¿no? Tal vez todavía bajo dominio tihuanacota, ¿no? Empezarían a desplazarse hacia el sur, probablemente como pueblos pastores o transportistas, ¿no? De productos tihuanacotas en caravanas de llamas, y eventualmente acabarán con el imperio tihuanacota más o menos entre 1150 y 1250. Cae el imperio tihuanacota y es entonces que acaban con los habitantes puquinas y se quedan con casi la totalidad del territorio, como se vio en el anterior video. Bien, y después son conquistados por los incas en tan solo una generación, entre los años 1420 y 1480. Casi la total, bueno, prácticamente todo el territorio aymara es conquistado por los siguientes incas: Pachacútec, Capaquipanqui, Topainga, que fue el principal conquistador, y Amaru Topa. Bien, y de esa forma entraron dentro del imperio inca. Sin embargo, se sublevaban cada vez que había un cambio de monarca y aplicaban el AUCA contra los incas, y los incas terminaron aplicando también el AUCA contra ellos. Bien, por esa razón, cuando los españoles llegan, hay un primer enfrentamiento contra ellos, apoyando a los incas de varias naciones aymaras,
pero casi inmediatamente después hacen alianza con los españoles y esa alianza se va a mantener prácticamente inalterada por varios siglos. Habrá que decir también que a causa de las reformas toledanas, empieza a difundirse en gran escala, digamos, el quechua en el territorio de lo que hoy corresponde a Bolivia. Y probablemente sin esas medidas lingüísticas tomadas por el virrey Francisco de Toledo, el aymara hubiera sido de lejos la lengua indígena más hablada, pero eventualmente así ha ido siendo reemplazada por el quechua y al presente se habla más quechua que aymara en Bolivia. Bien, finalmente cerraremos dando algunas particularidades de los aymaras. Bien, los aymaras son poco expresivos emocionalmente. ¿A qué me refiero? Que sienten las emociones, pero no las suelen mostrar externamente, al menos igual que otros pueblos. Bien, por ejemplo, algo que me llamaba la atención cuando era niño era que vi en varias ocasiones, ¿no? Que cuando una mujer aymara perdía, digamos, a su hijito, se le perdía, ¿no? Iba a algún medio de comunicación y pedía que a la gente le diera noticias, ¿no? Avisaba cómo se llamaba, cómo estaba vestido y demás. Y cuando le devolvían a su hijo, ¿no? Entonces, aunque estaba llorando, digamos, una mamá por haber perdido a su niñito y pedía ayuda, apenas lo veía, inmediatamente dejaba de llorar. Y cuando el niño iba y le abrazaba, no respondía la madre con otro abrazo, con un beso, digamos, ¿no? Que en otras culturas se suele ver, ¿no? Pero no es que no le quería a su hijo, sino que es una forma de ser de los aymaras no son tan expresivos como otras culturas. Por otra parte, perdón, son súper trabajadores, hiper trabajadores, fanáticos del trabajo, digámoslo así, ¿no? Eh, Pueden llegar a hacer un esfuerzo gigantesco trabajando, ¿no? Trabajar más horas, levantarse muy temprano, hacer trabajos muy pesados y seguir uno tras otro día y sigue. Son sumamente trabajadores. Bien. Otra característica es que cuando viven en comunidades, hay que decir que al presente no todos viven en comunidades ahora, pero cuando lo hacen, hay algo que se llama la igualación social, es decir, que todos los miembros de la comunidad tendrían que estar al mismo nivel. Y cuando alguno de ellos empieza a destacarse, ¿no? Digamos, en el comercio, por decir algo, ¿no? Y se vuelve un próspero comerciante y entonces empieza a tener muchas más cosas que sus demás hermanos de comunidad, entonces tiene que distribuir esa riqueza acumulada entre los demás de distintas maneras. Puede convertirse en padrino de varios de ellos y entonces ayudarles de distintas maneras, digamos, ponerles una tienda, regalarles un auto para que se vuelvan transportistas, ayudarles a entrar en un negocio, etcétera, ¿no? Pagarles sus estudios, en fin, ¿no? Y de esa manera, entonces, va perdiendo parte de su riqueza que está invertida en su comunidad y beneficia a su comunidad al tiempo que vuelve a hacerse más similar a ellos. Y el último mecanismo para completa igualdad es hacer una gran fiesta, generalmente una fiesta de un santo patrón de su pueblo, de tal manera que ahí logre gastar todo lo acumulado y vuelva a ser uno más de la comunidad al mismo nivel. Bien, hay que decir por otra parte que una gran cantidad de aymaras, tal vez la mayor parte, oscila entre la vida en la ciudad en una temporada y una vida en comunidad en otra, ¿no? Tal vez al interior de una misma familia, podríamos decir que los abuelos, por ejemplo, son más comunitarios y sus nietos más citadinos, pero que todavía van y vienen entre el campo y la ciudad, ¿no? Y esa es una característica, digamos, que se ha producido desde el mediados del siglo XX y continúa hasta el presente. Y finalmente, habrá que decir que los aymaras en el mundo occidental suelen ser muy buenos comerciantes y bastante adaptados al modo de producción capitalista. Les agradezco mucho por su atención. Los invito a ver artículos míos en mi portal académico y más adelante haré más videos acerca de otras culturas. Muchas gracias por su atención.